Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde hoy aparece el último debate en el INE sobre la revocación de mandato. Apoya a AMLO comentando, compartiendo y dándole like al video para que mucho más personas nos vean. Vamos a darle al video y después viene su opinión y comentamos y a ver qué pasa. Veamos lo que sucede y ahorita comentamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer y último foro que organiza el Instituto Nacional Electoral de cara a la jornada de revocación de mandato el próximo 10 de abril. El objetivo de estos foros es aportar elementos a la ciudadanía para que acudan a las urnas con mayor información y que puedan decidir así el sentido de su voto. Aquí escucharemos puntos de vista de las dos posturas posibles en la revocación de mandato, que serán expuestos siempre, de forma franca y también respetuosa. Vamos a conocer los argumentos tanto de quienes están a favor de la revocación de mandato porque le han perdido la confianza al presidente de la República, como de quienes están en contra de la revocación y quieren que el presidente continúe hasta el fin de su mando constitucional. De este modo, el INE cumple con la promoción y difusión de este importante ejercicio de participación ciudadana. Para debatir hoy con argumentos y por supuesto se los pido disposición al diálogo, presento primero a quienes nos van a acompañar en esta tarde. Vamos con quienes argumentan a favor de la revocación de mandato: Sofía Orozco, editorialista del Grupo Reforma, y también Nancy de Santiago, integrante del Frente Nacional Ciudadano. Bienvenidas ambas. Gracias. Hola. Buenas tardes. Para argumentar en contra de la revocación, porque quieren que el presidente concluya su mandato hasta el 2024, nos acompañan Isaac de Paz, quien es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, y Lizeth Vázquez, integrante de la organización Que Siga la Democracia. Bienvenida y bienvenido también. Buenas tardes, gracias. Antes de darles la palabra a las y el protagonista de este ejercicio, vamos a ver el siguiente mensaje del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Escuchemos a Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este tercer y último foro nacional de discusión sobre el proceso de revocación de mandato. Como ha ocurrido en los dos foros anteriores, durante la próxima hora habremos de escuchar los puntos de vista de 4 personas que han aceptado la invitación del Instituto Nacional Electoral para manifestar sus argumentos a favor o en contra de que el titular del Poder Ejecutivo Federal continúe con el mandato constitucional para el que fue electo en 2018. Las personas participantes defenderán alguna de las dos posibles respuestas que las mexicanas y los mexicanos encontraremos en la papeleta en la jornada del próximo 10 de abril, en un debate con reglas claras y transparentes y un formato que facilitará la libre expresión de las ideas en condiciones de equidad. Con la realización de este encuentro, el INE habrá llevado a cabo más de 280 foros a nivel nacional, estatal y distrital para promover que la ciudadanía se involucre en este inédito ejercicio de democracia participativa. Quiero agradecer, a nombre del Consejo General del INE, la disposición de las personas que participan en este foro nacional, pues su compromiso con la democracia contribuirá, sin duda alguna, a que la ciudadanía tenga mejor información para acudir a las urnas el próximo 10 de abril. Gracias a la participación y confianza de las y los ciudadanos y el trabajo profesional de todo el personal del INE, el proceso de revocación de mandato va muy bien. Muchísimas gracias al consejero presidente, y para que todas y todos quienes nos siguen pueden tener una visión del formato en el que se va a desarrollar este ejercicio, vamos a ver también las reglas de este foro. El foro se dividirá en 2 segmentos. Inicialmente, cada participante tendrá un posicionamiento de 1 minuto en el orden previamente sorteado.
Posteriormente, la moderación realizará una pregunta a cada participante, la cual responderá en 1 minuto y medio, y luego habrá preguntas de seguimiento hasta por 1 minuto. En el segundo segmento de discusión libre, cada participante tendrá una bolsa de tiempo de 8 minutos que podrá utilizar en participaciones máximo de 1 minuto y medio. En este segmento, cada participante pedirá la palabra levantando la mano y la moderación será la encargada de conducir la discusión. Finalmente, cada participante tendrá un posicionamiento final de 1 minuto. Ahora sí, para conocer la postura de cada uno y cada una de nuestros participantes, conforme al formato aprobado, cada una tiene 1 minuto para su planteamiento inicial. Les recuerdo que todos nos tenemos que apegar a los tiempos establecidos y conocidos previamente. Iniciamos así con Sofía Orozco. 1 minuto, por favor. Gracias. Buenas tardes. De entrada, tengo que decirlo, aunque en este ejercicio democrático votaré a favor de la revocación, mi postura es la de que el presidente siga en sus funciones por el lapso para el que fue elegido, es decir, hasta 2024, porque así lo manda la Constitución. El motivo de mi voto no es pretender quitar de su puesto al presidente López Obrador, sino hacer uso de este derecho luchado y ganado por otras y otros, con miras a seguir construyendo democracia, a soñar con futuros posibles en donde la rendición de cuentas sea un bien que pueda exigirse en todo momento y sobre todo para dejar este 10 de abril un pequeño precedente de que los ciudadanos queremos incidir, participar, ser vistos y ser escuchados. Aunque sabemos que esta vez, sean cuales sean los resultados, difícilmente llegaremos al número de votos necesarios para que este ejercicio sea vinculante, revocar es un símbolo de protesta y una manera de demostrar que nuestras instituciones sí funcionan. Muchas gracias, Sofía Orozco. Vamos con Isaac de Paz, por favor, 1 minuto. Gracias. Yo sostengo en lo personal 3 fundamentos para que el señor presidente de la República continúe en su mandato. Considero que es el presidente de la justicia social por estas 3 razones. Ha habido avances constitucionales y de un ejercicio clarísimo de política pública en cuanto a los derechos olvidados de personas afroamericanas, de la niñez en situación de vulnerabilidad, de comunidades pobres y que hoy por hoy tienen un apoyo económico. El segundo factor es la estabilidad económica. El dólar está mucho más barato hoy que cuando el presidente tomó el cargo. Y el tercer factor, muy importantísimo para el desarrollo integral de la ciencia en México, es que por primera vez tenemos las bases para un modelo científico que toma en cuenta la integración local, regional y las fortalezas y las capacidades científicas en todo el país, apoyando a muchas instituciones que antes no se les apoyaba. Por esas 3 razones, yo considero que el presidente debe continuar. Muchas gracias, Isaac de Paz. Vamos con Nancy de Santiago por 1 minuto también, por favor. Agradezco a nuestro INE la gentil invitación que se me hizo. Yo defiendo la postura de votar para revocar, por razones como el trato que se está dando a los menores, la falta de protección, los graves errores en su educación y, en suma, todo lo que engloba los atentados contra la familia como célula básica de la nación, elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho y a diversos derechos humanos. Asimismo, por la destrucción institucional que viene significado la llamada Cuarta Transformación y respecto de nuestra democracia a la que llevan al retroceso. Yo celebro que mediante la obra legislativa de la oposición se corrigiera la original iniciativa gubernamental para convertirla en una verdadera legislación democrática, como lo prueban la participación de miles de ciudadanos apartidistas que, como promotores y auxiliares acreditados ante el INE, recopilamos las firmas que dotaron de legalidad a este proceso. Lamentamos la campaña orquestada desde los medios para desalentar, confundir y manipular a los que sabemos que este gobierno ha fallado en la búsqueda del bien común, debido a que el gobierno promueve su ratificación a pesar de estar prohibido por la ley. Sin embargo, esta herramienta para evaluar gobernantes se debe de ejercer en beneficio del pueblo, que es la única razón por la que otorga poderes. Muchas gracias, Nancy de Santiago. Y vamos con Lisette Vázquez también por 1 minuto, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar hoy aquí y representar la voz de millones de mexicanos que dieron su firma para hacer posible este ejercicio histórico e inédito que por primera vez vamos a vivir en nuestro país. Yo vengo a argumentar por qué consideramos que el presidente debe seguir en el mandato, pero para eso será muy necesario recordar cuál es la esencia de la 4T. La Cuarta Transformación, por la que muchos millones de mexicanos, más de 30 millones, votamos en 2018 con tanta esperanza de cambio, es la lucha por combatir la corrupción y la pobreza. Es el crecimiento económico sin deuda pública, el fortalecimiento a los sectores productivos y el apoyo
desde luego, a los menos favorecidos que por años fueron olvidados. La 4T es diálogo, tolerancia, pluralidad y respeto a los derechos constitucionales en su total libertad. Muchas gracias. Gracias, Lizeth Vázquez. En este siguiente bloque les voy a hacer una pregunta general y después algunas preguntas individuales a partir de sus respuestas. El artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato dice textualmente lo siguiente: el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Les pregunto así, para ustedes, ¿qué significa pérdida de confianza y por qué le sucedió o no le sucedió al presidente López Obrador? 2 minutos y medio con interrupciones de esta moderación. Empezamos en el mismo orden, por favor, Sofía Orozco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, curiosamente, yo hablo un poco de eso. Realmente no hay una pérdida de confianza como tal. Me voy a permitir leer para no divagar. Hablando de democracia y del mérito que merecería que por primera vez en nuestra historia se realice un ejercicio de participación directa para revocar a un presidente por pérdida de confianza, pasamos al sentido de que realmente no hay tal. Podemos disentir, podemos estar en desacuerdo, podemos tener quejas puntuales sobre muchísimos temas, pero precisamente porque entendemos las reglas de la democracia, sabemos que el presidente fue electo para un periodo de 6 años y que, aunque desde 2019 nuestra Constitución, contemplado en el artículo 35, nos da el derecho ciudadano de solicitar hacer uso de esta revocación bajo reglas muy estrictas, que hablan específicamente de que son los ciudadanos quienes deben solicitarla, bueno, con una cantidad de firmas de al menos lo que conocemos, el 3% de la lista nominal en al menos 17 estados, entidades federativas. Y también contempla este artículo que bajo ninguna forma se podrá hacer uso de recursos públicos para recolectar firmas ni para promover el voto. Esta vez nos parece que no sucedió así. Es evidente que no sucedió así. Y preocupa realmente la opacidad y el origen viciado con que esta vez este ejercicio se solicitó. Un instrumento diseñado para dar poder a la ciudadanía, puesto al servicio de un movimiento político que busca medir su popularidad y que por un lado se sirve de las instituciones para organizarlo, pero por otro las desacredita, no debería dejarnos solo como observadores. Sofía, permíteme quedarme con tu frase inicial. Dices tú, no hay pérdida de confianza, entonces, ¿crees que ha habido una buena gestión hasta ahora de la Presidencia de la República? Para ser sinceros, yo creo que afortunadamente en este foro hay muchas posturas. Yo creo que hay muchos ciudadanos que no es que le hayamos perdido la confianza, simplemente tenemos quejas puntuales sobre cómo se han abordado temas, pero entendemos pues el concepto de democracia, sabemos las reglas, su periodo es de 6 años, esperamos resultados, esperamos rendición de cuentas, pero no es que estemos alarmadísimos en mi caso, hablo por mí obviamente, no es que yo le haya perdido la confianza, a lo mejor estoy defraudada en algunos temas, a lo mejor estoy preocupada en otros, pero yo no estoy nada más a favor de que se vaya por esto. Curiosamente, yo te diría que el motivo de votar a revocar es justamente la manera en cómo se organizó y se fraguó esta revocación de mandato. Esto sí me parece algo pues, de no dejar pasar. Andaremos un poco más tarde también en este tema, te agradezco mucho. En el mismo orden vamos contigo, Isaac de Paz. Te recuerdo la pregunta, ¿qué significa pérdida de confianza para ti y por qué le sucedió o no al presidente López Obrador a 3 años ya de su gestión? Muchas gracias. La pérdida de confianza sería que de plano el Poder Ejecutivo no pudiera manejar el país, que no hubiéramos sorteado adecuadamente la pandemia, que el dólar estuviera, como vaticinaban algunos, en 27 pesos y otras voces. Esto sería, por ejemplo, una pérdida de confianza, que en los regímenes anteriores el dólar iba hasta arriba, o sea, había devaluaciones terribles que dañaban la economía familiar, la economía industrial y toda una serie de procesos que nos llevaron a un estado de cosas de gravísimas violaciones a los derechos humanos. En ese aspecto, el presidente no ha perdido la confianza porque, si bien es cierto, todavía tenemos muchos problemas, ha consolidado los 3 ejes que yo considero por los cuales se le debe de mantener en el mandato para seguir avanzando en esos aspectos. En una economía estable, en las reservas que tenemos en dólares son las más altas, el salario se ha incrementado en términos reales, la recaudación fiscal, cosa que nunca pudieron hacer los regímenes anteriores, ha aumentado en un 12.5% en términos reales.
y sobre todo que se está atendiendo la economía comunitaria desde abajo con una serie de programas de la Secretaría del Bienestar, pensiones para adultos, pensiones para, o apoyos para personas con discapacidad, las becas del bienestar, becas de posgrado. Actualmente hay 2.400 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Existen también becas para las personas docentes del Sistema Educativo Nacional, cosa que antes no existía, de posgrado, no becas ordinarias. Y toda esa estabilidad económica ayudó en la pandemia a sostener la economía local, incluso las economías rurales, que son las más golpeadas cuando había devaluaciones, porque todo se encarece. Y en este sentido, también la... Déjame sumarte otro, perdón, no te quería interrumpir, pero antes de que cambies de tema, déjame sumarte otro dato que también se tiene que analizar junto con la economía. La inflación de México en febrero era de 7.2%, es un dato que se usa mucho para criticar la gestión del presidente. ¿Qué dirías a esto? Claro, desde luego que hay una inflación y es global y tiene que ver también con el encarecimiento de los energéticos en todo el mundo y también que venimos de una crisis terrible que la humanidad no había enfrentado en estos términos de modernidad y por supuesto que hay una inflación, pero pudiese ser peor sin una gestión adecuada de recaudación fiscal, sin una gestión adecuada de evitar la corrupción en el sector público y en el privado. Y creo que en ese aspecto es verdad que hay retrasos, pero se ha mantenido la economía estable. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Isaac. De paso, va a haber chance de abundar un poco en esto. Vamos contigo, Nancy, de Santiago. ¿Qué significa pérdida de confianza y por qué le sucedió o no al presidente López Obrador? Muy bien, pues sí le sucedió. Resulta que desde la iniciativa de ley que presenta Movimiento Ciudadano queda muy claro cuál es la pérdida de la confianza y habla precisamente de la inseguridad, la economía, temas de derechos humanos. Y en este régimen, precisamente lo que más vemos es que este es el régimen que más viola los derechos humanos. La Federación Internacional de Periodistas nos da cuenta que de los 15 periodistas que han muerto este año, 10 han sido en nuestro país. Entonces, si eso no es preocupante, y la Comisión de Derechos Humanos, que es una persona afín al presidente, pues calladita, ¿no? Ese es un tema que además esa mujer llegó al puesto de una manera totalmente corrupta, con 2 votos que sacaron no sé de dónde, de última hora, donde el Congreso se exhibió como algo muy lamentable y muy grotesco. No quiero ni recordarlo, pero lo que sí tenemos es la herencia de una persona que no hace su trabajo. Entonces, tenemos violaciones de derechos humanos con los periodistas. La gente ha tenido que interponer más de 1,000 amparos para recibir medicamentos, ¿sí? Eso es algo importante. Por ahora sería... Déjame seguir con esto que dices del desabasto de medicamentos. Quien hizo la modificación para el cambio en la forma de comprar medicamentos, que es una de las razones por las que se argumenta el desabasto, fue el Congreso. ¿Cómo conectas, digamos, la responsabilidad de la presidencia con el desabasto de medicamentos? Bueno, sí se conecta totalmente. En primera, porque él presume de que su Congreso, su bancada, no le cambia ni una coma a sus iniciativas. Número 1. Número 2, el presidente fue el que dijo en sus conferencias que había corrupción, desmanteló el sistema de distribución nacional, sancionó a una empresa que era la única que distribuía y producía ciertos medicamentos, después querían que ya los produjera sin haberle levantado la sanción, obviamente esa empresa se negó porque era violar la ley. O sea, es un desaseo completo y por ineptitud no han querido entender que los medicamentos se requiere alrededor de 1 año para hacer los pedidos. Déjame no es nada más que tú vas a la tienda a comprarlos. Hace referencia al laboratorio PISA, decía el subsecretario López-Gatell que era un monopolio y que precisamente por eso es que se tomaron estas acciones en su contra. También dijo que PISA escondió 36,000 frascos y que esto también fue lo que provocó el desabasto. ¿Qué responsabilidad tienen los privados, digamos, en esta cadena de suministro? Y totalmente de acuerdo, porque además hoy mismo seguimos viendo que los privados, que son la mafia del poder que tanto decía el presidente, siguen con él. Y son los mismos, ¿sí? Incluso ya quería levantarle el castigo a PISA para que ahora sí distribuyera, pero PISA no puede. Es que lo que no saben hacer es que primero le tienen que levantar la sanción para que luego pueda distribuir. Entonces, porque si no, después hasta sancionado, distribuyendo y sancionado. O sea, sería un absurdo absoluto, como muchos de los que comete este gobierno. Entonces, por eso seguimos sin medicamentos para el cáncer, por eso seguimos con un desabasto. Y no va a haber, mientras no entiendan que es una cadena de suministro, que es 1 año más o menos lo que se tiene que tener de anticipación. Y con esta ineptitud, por supuesto que viola nuestros derechos humanos a la salud. Por ejemplo, otra cosa, ¿cómo vendieron los equipos, los insumos para lo de la protección del personal médico para la hora del COVID? Nuestro personal médico murieron más de 2,000 porque no tenían los insumos. Es increíble.
Muchas gracias, Nancy de Santiago. Hablaremos también de asuntos de salud de forma un poco más particular adelante, pero cerramos para contestar la pregunta general contigo, Lizeth Vázquez. ¿Qué significa pérdida de confianza y por qué le sucedió o no al presidente López Obrador? Gracias, Luisa. Desde luego que en este gobierno el presidente no ha perdido la confianza. Eso está demostrado. Más del 70% de la población en México aprueba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo coincido en la política que ha estado implementando el presidente y es importante que lo recordemos, compañeras, compañeros, a las personas que nos están viendo desde sus hogares. Este gobierno, desde un principio, se fundamenta en apoyar al grueso de la población, a las personas más desfavorecidas que por años fueron rezagadas, ignoradas. Y por eso es importante también recalcar que, bueno, este 10 de abril seguramente el presidente va a seguir en el mandato. Pero también es importante que recordemos realmente lo importante en este foro, que es la consulta de revocación de mandato. En 7 días vamos a salir a emitir una opinión, a favor o en contra, a participar, a hacer realidad este derecho constitucional que ya estaba en el artículo 35 de la Constitución, pero del que nunca nos habían hablado, seguramente porque no les convenía a las anteriores administraciones hacer realidad esta consulta popular. Pero además vamos a sentar las bases de este proceso histórico para las futuras generaciones. Con esto se consolida la soberanía del pueblo. El pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo puede decidir también quitar al poder y también poder poner un alto a los abusos del poder que por tantos años estuvimos padeciendo. Lizeth, déjame preguntarte por una idea con la que abriste que me parece interesante, que es, se fijó, dices tú, el presidente en grupos que antes no eran prioridad, digamos. El Censo de Población y Vivienda del 2020 identificó a 7.364.000 personas que hablan una lengua indígena y a 2.576.000 personas afrodescendientes. Estas poblaciones dicen que a pesar de estar en el discurso presentes, no han visto mejorías, digamos, en el día a día. ¿Qué dirías sobre estas minorías? Habría que ver los datos y cómo los están mostrando los medios de comunicación. La realidad es que hoy, precisamente las personas indígenas, las personas afromexicanas, también las personas adultas mayores y personas con discapacidad, grupos vulnerables que por años también habían sido limitados, hoy tienen acceso universal a todo lo que existe. Y eso está a la luz de todos, podemos consultarlo. Un ejemplo claro es que hoy el 70% de los hogares en México tienen acceso a un programa social sin ninguna limitante. Los adultos mayores, que ya son 10 millones con este apoyo bimestral, tienen acceso sin que se les limite si ya tienen alguna pensión o si ya están jubilados. Pero además, hoy también gozamos de un aumento del salario mínimo que se ha ido aumentando constantemente y que ha aumentado un 60%. Eso no había pasado en las últimas 3 décadas. Desde luego, este gobierno es inclusivo, es el primero que ha incluso legislado para que todos estén dentro de las políticas públicas del país. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por este primer bloque. En esta segunda parte del foro, conforme ya veíamos en las reglas, tendremos oportunidad de debatir y confrontar directamente ideas. Tendremos 8 minutos en total, pero no se los gasten de un jalón. La idea es que justo vayan administrando sus tiempos para poder opinar en todos los temas que se plantearán acá. Cada que hablen, su cronómetro se va a activar, entonces mucho cuidado con eso. Y les pido que, aunque no haya un orden preestablecido ya, tratemos de ser equilibradas y equilibrados y que no nos interrumpamos para que la audiencia pueda escuchar mejor nuestras ideas. Empezaría con el tema de salud, porque me parece que la pandemia ha sido uno de los grandes retos y además exclusivo de este sexenio, a nadie antes le había tocado. Y cuando evaluamos este asunto hay que considerar, por supuesto, el estado de los centros de salud que tenía ya México, la propia salud que teníamos las mexicanas y los mexicanos, pero también el manejo de esta administración, las cifras de los casos, las muertes, las vacunas, la tasa de letalidad. Y me parece particularmente interesante la política del presidente, y eso sí es un asunto directamente suyo, que es lo que estamos evaluando hoy, su gestión. Nada por la fuerza, todo por la razón, es decir, aquí no hubo toques de queda, no hubo represión, no hubo obligatoriedad. ¿Qué piensan sobre esto? Empiezo la discusión con este asunto. ¿Quién quiera tomar la palabra? Bueno, fíjate que has mencionado, Luisa, un aspecto importantísimo que marcó la diferencia del enfoque social, el enfoque meramente de salud pública y no el enfoque autoritario del trato de la pandemia que propuso el presidente López Obrador junto con el subsecretario López-Gatell.
al no haber toques de queda, al no haber estados de emergencia o restricción de garantías o suspensión de derechos, facilitó que hubiera confianza social en seguir con nuestras actividades económicas, productivas, dentro de lo que se pudo hacer. Y hubo estados, hubo opositores, hubo alcaldías municipales que intentaron restringir esos derechos. Incluso hubo una muerte terrible de un jovencito en Jalisco a raíz de esos toques de queda. O sea, había una tentación autoritaria por parte de la oposición para que fuera ese el enfoque. Entonces, considero que fue un trato en ese aspecto muy oportuno, porque nuestro país no es Nueva Zelanda como para cerrar las fronteras y cerrar todo y váyanse a su casa con sus ahorros. Nuestro país tiene una economía informal todavía muy grande. Entonces, creo que fue un enfoque muy atinado, un enfoque estrictamente de salud pública y no un enfoque autoritario como a algunos les hubiera gustado. ¿Coinciden con eso? Bueno, yo concuerdo en el sentido de que afortunadamente estamos en un país de libertades y efectivamente el manejo de la pandemia tiene mucho de cuestionable, pero no el derecho a elegir qué hacer, ¿no? Creo que en cuanto al tema de salud, pues ya venimos arrastrando décadas y décadas de crisis, de corrupción en todos los sistemas de salud. Entonces, nos toma la pandemia y no podemos hacer cuentas alegres. Creo que no nos fue tan mal, en el sentido de que llegaron las vacunas, mucha gente creía que no iba a haber vacunas, pero no olvidar que sí hubo cosas que pudieron manejarse mejor, ¿no? Hubo cosas que si en ese momento no hubiera estado tan desmantelado nuestro sistema de salud, tal vez se habrían enfrentado de mejor manera. Y bueno, volviendo al tema de que somos un país de libertades, desgraciadamente en este país pues la pobreza te quita libertad. Entonces creo que muchos coincidimos en un inicio con atender la pobreza en este país y creo que falta muchísimo por hacer. No esperábamos que fueran 3 años, ni en 1 año, ni mucho menos, pero sí esperábamos acciones más congruentes, ¿no? Por ejemplo, tener un plan B antes de desmantelar, por ejemplo, el sistema de compras de medicinas para no llevarse pues como un daño colateral a mucha gente. Déjame variar el turno y volvemos. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen, Lizeth, Nancy? ¿Quién se anima a participar? Bueno, yo celebro sinceramente que estemos debatiendo de esta forma tan argumentativa, porque justamente en eso quiero también demostrar con datos cómo es que está funcionando este gobierno. Y la realidad es que en cuestión de salud y con la reciente pandemia, inclusive con estas condiciones que no se esperaba en ningún país del mundo, a todos nos agarró por sorpresa. Y ya estaremos platicando más de todo lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Para no caer. Pero hay que recordarle a la ciudadanía que una muestra de que este gobierno está comprometido con las y los mexicanos son las vacunas. Fue de los primeros países que empezaron a vacunar y que gestionaron para que pudiéramos estar a salvo. Y fue con la vacuna Pfizer el 24 de diciembre del 2020. Desde ahí empezamos allá a empezar a recibir las primeras dosis, pero además hoy en día casi está el 100% de la población vacunada, lo cual ni siquiera países primermundistas han logrado. Y eso es muy importante recalcarlo porque en América Latina somos un referente y precisamente hemos servido de ejemplo para otros países. Gracias, pero además, Lizeth, déjame cambiar la palabra y si quieres volvemos contigo ahorita en unos segunditos. Nancy, ¿tú qué dices sobre el manejo de la pandemia? Pésimo manejo de la pandemia. Primero, esos disque médicos cubanos, que eran operadores políticos, que nunca demostraron cédula y título, que además violaron el artículo 79 de la Ley General de Salud, que además había una convocatoria que no se atendía a los mexicanos, no se les permitía participar, ¿sí? Que además ya se había llevado el gobierno el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que ayudaba muchísimo con ese desmantelamiento injusto del Seguro Popular. Tuvimos más de 100,000 muertes aproximadamente, entre todas las muertes, porque finalmente sin medicamentos y ya no sabemos cuáles eran de COVID, cuáles no, pero hemos tenido los mexicanos unas graves pérdidas que les aseguro que lo van a recordar el 10 de abril. ¿Sí? Además, también, a la hora de lo económico, porque decía el compañero que se apoyó a las empresas, falso. Eso se apoyó mucho después y con raquíticos apoyos, pero en el momento del confinamiento, que era cuando necesitaban los mexicanos, tanto las personas físicas como las personas morales, máxime los de menores ingresos, el apoyo no llegó.
No Oye, llegó el apoyo en el confinamiento. Antes de cambiar al tema económico, porque me parece importante, las brigadas de médicos cubanos fueron aplaudidos en países como, por ejemplo, Italia y varios de Europa. No conocemos su cédula porque no aparecen en las páginas mexicanas, pero en su país de origen sí. ¿No te parece que hubo también mucha estigmatización hacia No, esas no me brigadas? parece, porque yo creo en el reporte de Andrés Oppenheimer, que nos dice precisamente cómo Cuba se financia. Y una forma de financiarse es con estos pseudoesclavos, llamados médicos pomposamente, que no lo son, porque aquí nomás tomaban la temperatura, hay que decirlo también. Y entonces esos personajes van y cobran dinerales en los países, aquí se gastaban más de 100,000, bueno, no recuerdo la cifra, no quiero equivocar el dato, pero era un dineral el que se les pagaba para que llegue una bicoca a sus familias y el resto es financiar a la dictadura cubana, con la que tan buenas relaciones tiene nuestro gobierno, al grado de traerlo el 16 de septiembre a que nos dé un discurso en el día de nuestra independencia. Eso verdaderamente fue una afrenta a los mexicanos que tampoco olvidarán el 10 de abril. Déjame contrapuntear allá y le sumo otro dato a la discusión. El porcentaje de gente en el mundo que tenía diabetes y que murió por COVID-19 es del 7.3%. En México, el 55% de las víctimas letales tenía diabetes. Es decir, efectivamente llegamos a este punto con una condición de salud en la población bastante grave. Quisiera que hablemos de la ayuda internacional que recibimos, puesto que hay opiniones fuertes de este lado. Quien quiera contestar, y también de digamos, los retos que ya acarreaba el gobierno. Bueno, en primer lugar, quiero recordarle aquí a la compañera Nancy que los programas sociales estuvieron funcionando y han estado funcionando en los últimos 3 años de pandemia que nos incluye en esta época, que todavía no salimos, por cierto, del todo, y que hubo una continuidad de los programas de becas en todos los aspectos, los que mencioné hace rato, y becas, la beca Benito Juárez, la beca para las personas adultas mayores, y si bien es cierto hubo interrupciones, estas también se debieron a los periodos electorales, en que no se puede, desde luego, repartir ningún recurso público. Quizás por esa razón hubo interrupciones. Ahora, México tuvo ese apoyo internacional para que le vendieran vacunas porque teníamos finanzas sanas y porque se pagaron por adelantado. No nos las regalaron, no fueron gratis. Algunas, el gobierno de Estados Unidos sí hizo alguna donación, por ejemplo, donó 1 millón de Johnson & Johnson para la frontera. Pero básicamente, incluso el gobierno del presidente impulsó el mecanismo COVAX en la ONU, un mecanismo solidario que si no ha funcionado es por otras situaciones, pero lo impulsó, salió de México, salió de la presencia de México, de la misión permanente de México en la ONU. Entonces, ahí fue un liderazgo mundial que tuvo a bien proponer el Poder Ejecutivo Federal. Déjame dejarlo ahí y quiero volver al tema de la economía, entonces guarda mesa. Si les parece, para cerrar nada más, últimos 2 comentarios sobre salud, además de lo que está puesto sobre la mesa. Sofía, yo te preguntaría, justo por estos datos terribles que teníamos de hipertensión, diabetes y demás, paralelo, digamos, a la gestión de la pandemia, hubo campañas sobre nuestra alimentación. ¿Cómo calificarías esto? ¿Te pareció acertado o no acertado? Bueno, yo tengo que decir que a mí me parece acertado. Y que volvemos a lo mismo, pues arrastramos años de pobreza y también años de mala cultura de alimentación y que efectivamente somos un país con muchos casos de diabetes y hipertensión y otras enfermedades asociadas a la mala alimentación. Creo que es un tema muy polémico. Yo creo que para empezar hay que ver que no todo no es negro y blanco, hay muchos grises, hay muchos matices en esta administración. Yo quería, ahorita que estaba escuchando a Isaac, retomar que en la vacunación, y no olvidarlo, a los únicos que se les dejó fuera en un principio fue a los niños, ¿no? A los niños, a los menores, en este caso creo que de 12 años, y que bueno, considerando que la vacunación es un derecho, a lo mejor hay muchas maneras de demostrar que no era tan urgente como vacunar a personas de la tercera edad o a personas, en este caso, con enfermedades asociadas a obesidad, pero considerando que es un derecho, pues mucha gente se sintió desprotegida por ello, ¿no? Actualmente todavía los menores pues no están recibiendo vacunas y ese es un tema. Gracias. Lisette, último comentario de salud y pasamos a otros asuntos. Pues como bien mencionas, Luisa, y como bien menciona también Sofía, es cierto, nuestro país ha estado por años olvidado también en una buena prevención e inducción de cuidar nuestra salud, pero precisamente hay que también reconocer y recordar que en este sexenio es donde se aprobó el etiquetado claro, a través de esta legislatura también, en donde pues ya podemos saber qué comemos y desde luego que estaremos en nuestra libertad de decidir
como en cualquier país que respeta las garantías, ¿no? Déjame a pesar sumarte de otro dato, eso, porque daba yo el de diabetes, de que en el mundo el 7% y en México el 55%, pero según John Hopkins, el promedio mundial de gente que murió sin comorbilidades es del 1%, o sea, fue la menos gente. En México, según el mapa de la UNAM, hay cerca del 40%, que por lo menos no teníamos registrada una comorbilidad. También creo que hay que añadir, digamos, esto al análisis de gestión. Sí, para no desde dejarlo luego, fuera. desde luego. Y bueno, hay que también reconocer que a todos se les brindó la atención oportuna. Nuestros hospitales, aunque estuvieran al 100% de su capacidad, se abrieron nuevas instalaciones en donde se dieron las condiciones para poder atender a todas las personas, y toda esta política que manejó el gobierno para que también supiéramos incluso a día cuántas muertes íbamos teniendo, pues también eso nunca, estoy segura que en otros gobiernos no lo hubiéramos tenido tan presente. También quiero recalcar en esta parte donde Isaac decía, porque a pesar de todos estos problemas que pasamos por la pandemia, efectivamente ningún programa dejó de brindarse a la ciudadanía, pero además siguieron creciendo, como es el programa de adultos mayores, como se abrieron nuevos, como es el programa para las mujeres jefas de familia, que en muchas ocasiones hacen doble jornada, y además se siguieron a pesar de todas estas condiciones álgidas para el gobierno y para cualquier parte del mundo, no hubo deuda nueva para México. Déjame frenarte ahí para que no te me quedes en tiempo. Nancy, mencionabas el tema de derechos humanos mucho y quisiera entonces abrir una nueva ronda contigo para esto. Hay dos momentos coyunturales importantes. La denuncia precisamente que presentó Rosario Ibarra, de quien hablabas hace unos instantes, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una recomendación que más bien acompaña una denuncia de Mario Aburto, que dijo, el asesino supuestamente confeso de Colosio, que ha sido torturado sistemáticamente por 27 años para no revelar lo que de verdad sucedió en Lomas Taurinas. Quizá este sexenio sepamos algo que no supimos por 3 décadas. Y otro caso muy coyuntural y muy también emblemático es el de Ayotzinapa. El grupo interdisciplinario de personas expertas dijo que el presidente López Obrador ordenó directamente a todas las oficinas que abrieran todos los expedientes que tenían para que encontráramos verdad a estos casos. ¿Qué dirías sobre esos dos momentos particulares? Sí, son casos para desviar la atención. Yo quiero hablar aquí de las falsedades en este minuto que me corresponde, de las falsedades que estoy yo escuchando. El dólar está globalmente debilitado, así que eso de que está aquí bien el peso, eso no es ningún mérito de este gobierno. La deuda externa, señoras y señores, se los explico, porque la deuda externa nos están endeudando por más de 88,734,567 pesos por hora. ¿Sí? O sea, nada de que no hay deuda. Esa es la mentira más grande de este gobierno. Bueno, datos de los informes al Congreso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Del públicos y los puede ver cualquier persona. ¿Sí? No podemos estar mintiendo así de esta manera aquí en el INE, por Dios. La gestión inadecuada de la corrupción. Más del 70% aprueba el presidente. Claro que no. Encuestas serias como México Elige ya nos dice que el presidente ya ronda los 50% y eso es menos que Calderón, es menos que Fox, es menos que creo que hasta Peña. O sea, verdaderamente, fíjense, la deuda con Peña, a estas alturas ya la superó. En solo 3 años, toda la deuda completa que tuvo el presidente Peña Nieto, que fue de 10.7 billones de pesos, ahora con AMLO ya tenemos 13 billones de pesos a noviembre del 21. O sea, ya le aumentó 2.3 billones de pesos, que fue con lo que cerró Peña Nieto, pero en 6 años. O sea, por favor, no estemos mintiendo aquí, porque esto sí de verdad digo, perdón si estoy un poco ya sacada de no, está bien, de lo eso mío, se trata. pero y hay más de 10 millones de personas, según el Coneval, por debajo de la línea de la pobreza. Y les voy a contar algo de los programitas del bienestar que tanto vienen aquí a cantarnos. Si quieres, guárdame esa para que no te quedes sin tiempo, porque perfecto. Ya te me quedaste un poco atrás, Sí, pero yo traigo datos vamos a ir ahí. del gobierno. Déjame contrapuntear estos que nos das, porque los bancos que yo traigo del Banco de Información Económica del INEGI dicen que todos los trimestres del 2021 la deuda pública creció menos que el PIB, que es un indicador por lo menos de que está, digamos, en verde, como le pondría México Evalúa y como lo pone México Evalúa. Entre el cuarto trimestre del año 2010 y el cuarto trimestre de 2016, la deuda pública creció mucho más que el PIB. Viéndolo así, en realidad estamos endeudándonos menos de lo que estamos ingresando, digamos, ahorita, por lo menos el año pasado.
Si quieren seguir con el tema de economía para contrapuntear de este lado, deuda, el presidente ha dicho muchísimo que no va a requerir, que no va a apostarle, digamos, a la deuda, ni para megaobras, ni para proyectos y políticas públicas. E insisto yo un poco en el tema de derechos humanos porque me parece importante, pero ahora déjenme preguntarlo a la inversa. El GIEI dijo que el presidente, bueno, hasta dio un manazo en la mesa para pedir que se abriera la información, pero el secretario de Marina, Rafael Ojeda, fue comandante a cargo de la 8ª Región Naval en Acapulco, la más importante de esa zona, cuando desaparecieron estos jóvenes. ¿Cómo juega esto en el caso? ¿Cómo un alto mando es quien está encargado también de abrir la información ahora? Ambos temas sobre la mesa. Bueno, ahí, Sofía, creo que debemos aclarar el antecedente de violaciones gravísimas a los derechos humanos en los que ha estado inmiscuido el ejército mexicano y las fuerzas de seguridad pública federal y estatal. En muchos aspectos. O sea, el tema de la seguridad y la violación de los derechos humanos no es un tema fragmentario, sino que tiene que verse en un contexto histórico. Las condenas que tiene México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que voy a mencionar solo algunas, el caso de los campesinos ecologistas, el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, el caso Alvarado, el caso Inés Fernández, el caso Radilla Pacheco, son casos en los que ha estado involucrado el poder político y el poder militar de los anteriores regímenes. Y Isaac, claro, pero justo es una crítica al gobierno actual que no ha quitado poder a las fuerzas militares, sino lo contrario. Es un análisis crítico de que no es tan fácil desmontar esas estructuras que vienen gobernando el país desde hace por lo menos 40 años, el poder político y militar. En este contexto de violencia, pobreza, en lugares muy, muy alejados, y hay que tomarlo en cuenta para entender que sigue habiendo estructuras de reticencia en el ejército y en la marina. Te voy a frenar ahí para no... Han desobedecido, digamos, el decreto. Muchísimas gracias. Sofía, ¿tú sí, dónde yo quiero decir temas? algo desde hace rato que hablaban de derechos humanos y muy interesante que justo, Isaac, hayas traído toda esa información, porque algo de lo que yo digo, o sea, yo no es que no le tenga confianza al presidente, pero hay cosas que me preocupan y un tema es justo la militarización, que justamente tú haces todo ese recuento y viene aquí a este momento en donde cada vez hay más actividades civiles en manos de los cuerpos militares. Algo sobre derechos humanos muy preocupantes y que a lo mejor se ha tocado como tema, pero no en la realidad, es el tema de los y las desaparecidos. Ese tema, que a mí me parece una crisis gravísima, me parece de un horror que habla de un pueblo totalmente en un estado de indefensión y abandonado, de cómo es posible que por un lado se le dé fuerza a este nivel a los cuerpos militares para tener muchas labores y por otro se debiliten las policías locales y finalmente tengamos a grupos de mujeres buscadoras haciendo las labores que debería estar haciendo nuestro Estado, ¿no? Ni prevenir ni buscar. Y eso es sobre la crisis de derechos humanos, creo que es lo más grave que tenemos en este momento. Lizeth, se habla de un centro de identificación. Si tienes un contrapunto, puedes decir. Sí, solo quiero acotar esa parte. Sí. El gobierno del presidente aceptó la competencia del comité para investigar las desapariciones forzadas de la ONU, algo que no habían querido hacer otros gobiernos. Se está creando, como lo iba a mencionar Luisa, el Centro Nacional de Identificación Humana, que va a responder a esta crisis forense, porque sí, qué lástima que sean las familias, las madres buscadoras, hermanas, hermanos, abandonadas por otros gobiernos y que ahora se están organizando, y qué bueno que el gobierno va a crear este centro que va a responder a la crisis forense. Solamente por el momento. Debatan a gusto, la idea es que justo hablen libremente. Si alguien tiene un contrapunteo, si no, vamos con Lizeth. Te pusimos un montón de temas sobre la mesa con el que quieras ir tú ahora. Gracias. Desde luego que en la creación de este Centro para Identificación de Víctimas, como lo ha dicho también Andrés Manuel López Obrador, se procurará que todas las personas que lo estén integrando sean especialistas con la mayor experiencia posible y desde luego con la empatía para poder ir a las calles, para poder ir al lugar y poder resolver esta problemática que por años hemos tenido en nuestro país, pero pues por años tampoco sabíamos exactamente cuántas eran las cifras reales. Y yo le quiero recordar también aquí a la compañera Nancy y a las personas que nos están viendo las caras de estos personajes que sin duda todos identificamos, ¿no? Felipe Calderón Hinojosa, 121 millones de muertes, 121 millones, de muertes en su sexenio, vínculos con el narcotráfico y bueno, nos sumergió en una guerra con el narco de nunca acabar. Enrique Peña Nieto, matanzas de Atenco, de Ayotzinapa, en donde el propio gobierno era quien orquestaba estas atrocidades en contra de la gente. Es aberrante.
Pero además también aquí tenemos a este personajísimo que todos identificamos, un Javier Duarte, que le inyectaba agua en quimioterapias a los niños con cáncer. Pero también aquí traje a un personaje, Erubiel Ávila, porque este personaje inició desde hace 10 años la construcción de un tren interurbano México-Toluca y bueno, no se ha podido por fin consolidar en comparación con el Tren Maya, que en 1 año y medio ya está a 32% de su construcción. Recordemos y no olvidemos esas caras y bueno, tampoco olvidemos un Salinas, que no lo traje aquí, lo perdoné, pero bueno, Salinas, que en todo su sexenio vendió bancos y vendió pues nuestras tierras, ¿no? Miren por aquí hay una fotito. Pero queremos que lo recuerden muy bien, compañeros, porque si se fijan, casi todas las caras que están aquí en esta imagen hoy están siendo enjuiciados, tienen vínculos, delitos y fueron nuestros gobernantes. Eso es algo que en este gobierno no se permite, no está sucediendo, es una primicia y sobre todo actuar con sentido humano, es lo más importante en el gobierno. Nancy, ibas a hablar sobre programas de bienestar. ¿Quieres seguir por ahí o propongo yo algunos temas? No, por favor. Se elevaron a rango constitucional, tu postura. Eso está muy bien, nada más que hay un problema, que entras a la Secretaría de Bienestar, donde está todo lo pomposamente dicho, y entras a una cosa que se llama catálogo, encuentras 350 beneficios diversos, no te lleva nada, después entras a un padrón que trae 6 ítems, no te lleva nada, después entras a un listado de estado civil, no te lleva nada, no trae nombres, no trae nada, nomás trae el listado de viudo, divorciado, casado, etcétera, o sea, lo que sabemos todos. Pero la verdad es que es verdaderamente grave que nos estén mintiendo cuando los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares nos dice que es menos redistributivo todo este conjunto de programas, sí, porque 10% del total de transferencias llega al 10% de los hogares más pobres en comparación con el 18% que se atendía en 2018, ¿sí? Esta nos dice además que los más pobres reciben 37% de los programas sociales y los más ricos, porque ya presumió la compañera que el 70% tiene un programa, pues bueno, los más ricos tienen precisamente el 22%, no deberían tener nada si son los más ricos, ¿sí? Además, el punto, los más necesitados aumentaron en 30% sus recursos y los más ricos el 48%. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando me hablan del bienestar? ¿Sí? El 10% de los más ricos recibe el 8% de esos recursos que tan pomposamente estamos cantando. Entonces, o sea, ¿tú estarías en favor de una mejor redistribución de ingresos mucho en mejor, México? Porque además ahí te va. O sea, las mujeres jefas de familia son el 28.7% de hogares en este país. Entonces, de ellas, 6 de cada 10 no tienen educación. Y para ellas perdieron, fíjate, 2.7 millones perdieron las escuelas de tiempo completo y perdieron las estancias infantiles. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando hablamos del respeto a los derechos humanos? Los casos que mencionan están muy buenos, pero son para distraer. Antes de cambiar de tema, esos dos puntos me parecen muy importantes porque han estado mucho justo en la agenda pública. Déjenme sumarles otro dato. Decía el Coneval que si no hubiera habido programas sociales durante la pandemia, la gente que cayó en pobreza hubiera sido el doble. Pero ya nos habla Nancy en la distribución. ¿Qué dicen sobre esto y sobre los dos puntos que puso también sobre la mesa? Escuelas de tiempo completo y estancias infantiles. Bueno, las escuelas de tiempo completo habían dejado de funcionar desde el 2017 y unas escuelas de tiempo completo requieren docentes de tiempo completo y eso nunca lo midieron. Hay estudios, 3 estudios muy importantes que refieren la falta de reglas claras, la falta de funcionamiento de esas escuelas de tiempo completo. Y está el programa ahora constitucionalizado, La Escuela es Nuestra, que es un programa mucho más integral, con un enfoque técnico mejor preparado. Y pues no es cierto lo que está mencionando la compañera Nancy, con todo respeto. Entren a la página. Becas, bueno, si quiere, adelante, si quiere interrumpir. Me parece importante esto. Dice, se sustituyó el programa, pero digamos que la función específica de esos, como eran las escuelas de tiempo completo, ¿tienen ya un sustituto para las familias que tenían a sus hijos por más horas en las escuelas? Ya eran muy pocas familias que tenían, además eran unas escuelas ubicadas, yo por lo menos conozco una que no funcionó el programa, porque era una zona rural, no eran necesariamente una escuela en la que necesitaban ahí estar el tiempo completo. Solo fue un esquema para desviar recursos de la Secretaría de Educación Pública en el sexenio pasado. Y todos los programas funcionaron. Si no tienen datos personales es porque lo prohíbe la ley, no se puede poner ahí el nombre y el domicilio de quien reciban los recursos. Y bueno, por el momento nada más eso. Sí, pues bueno, creo que es importante mencionarle y recordarle a la doctora Nancy que justamente los programas sociales devienen y nacen para el pueblo y por el pueblo. La gran diferencia es que en este sexenio sí se están priorizando y sí llegan a la gente. No sé de dónde tendrá los datos y de qué manera los analizó la doctora, pero sinceramente lo que hay que analizar es que en anteriores gobiernos los programas se quedaban en el camino, en los intermediarios,
en aquellos que siempre estuvieron poniendo los contras y hasta seleccionando a quién le brindaban ese apoyo. Hoy en día contamos con los programas sociales son universales. Déjame y bueno, ahí. La realidad es que esto es posible porque justamente también hay una parte muy importante que es esta recaudación tributaria, esa estrategia que Andrés Manuel López Obrador puso desde el primer día de su gobierno, que ha permitido ahora al país recuperar 964,000 millones de pesos en lo que van de sus 3 años. Eso jamás se había visto. Gracias, y ese retorno y que limita la fuga de impuestos nos ha permitido hoy poder ayudar a más personas como se lo merece. Sofía, tienes un montón de tiempo más que el resto, Sí, entonces es adelante lo que estoy y déjame. Bueno, ¿quieres entrar con esto? No ponemos sé, un nuevo. digo, si me ibas a hacer algo. Iba a sumar ¿sí? otro tema de Sí, coyuntura porque estamos hablando justo de los que han estado por lo menos en las noticias en las últimas semanas, que es el Tren Maya. Okay. Y particularmente, digo, por supuesto como megaproyecto emblemático, digamos, de esta administración, pero particularmente se habla mucho de este tramo 5, ¿no? De la campaña en este momento. Decía una nota del País, el cambio en el trazo del Tren Maya entre Cancún y Tulum amenazaría un terreno kárstico repleto de cavernas, cenotes y ríos subterráneos, que ponen la principal reserva de agua dulce de la región en peligro, digamos, ¿no? Las obras han dejado al descubierto la gran boca de entrada de la Avispa Enfadada, esta cueva de más de 3 kilómetros de longitud, casa de murciélagos, aves y demás. El tema de la ecología y el Tren Maya ha sido algo que se ha usado políticamente desde los dos bandos. Sí. ¿Qué nos dirías tú para que la audiencia tome una decisión informada? Bueno, el tema del Tren Maya. Creo que en el tema del Tren Maya y todo lo que tiene que ver con ecología, con soberanía energética y varios temas más en donde no todos somos expertos en materia ecológica, pero en lo que sí nos podemos dar cuenta en esta evaluación de proyectos es que por un lado se analizan las bondades de que si va a conectar una área olvidada, que es una promesa de campaña, retomar el sureste del país. Habría que evaluar si esa es la manera, ¿no? Si el daño es mayor o el beneficio es mayor. En este tema yo lo único que puedo decir y que tiene que ver un poco con mi postura es que aquí, y creo que es algo que está presente en todos los temas importantes del país, es el discurso. El discurso en donde siempre nuestro presidente termina descalificando solo por pensar distinto. Y a mí del tema del Tren Maya me agobia esto, que se toma como un hecho que se hará esta obra y no se escucha a quienes disienten. Y tiene que ver con ecología y tiene que ver con más cosas, pero sobre todo tiene que ver con cómo podemos hablar de democracia cuando no se escucha a otras voces, cuando se ataca y se generaliza. O sea, tú no eres ecologista, tú no eres feminista, tú no puedes opinar de este tema porque antes apoyabas a tal o porque antes manifestaste tal idea. Entonces, yo no soy experta en ecología, ni en trenes, ni en rutas turísticas, ni en comercio. Me parece que sí, que también tendríamos que evaluar pues, que el desarrollo del país, como se quiere ver actualmente, quizá ya no tiene muchas miras con nuestra situación global del cuidado del planeta. Eso es todo. Tren Maya, política ecológica, si quieren metemos energética también porque nos quedan ya unos minutos, pero me parece importante el tema del Tren Maya porque justo ha sido un asunto muy político, bueno, muy social y hasta muy farandulero, ¿no? Estas últimas semanas. Sí, vaya. Bueno, en primer lugar, Tren Maya, accesibilidad, inversión, recuperar el sureste del país que por años también fue rezagado, pero además hay que tener la sensibilidad de no decirle mentiras a la gente. Lo más importante también es que sepan que ir a caminar a las comunidades, como lo está haciendo el gobierno, ir a negociar con los mismos comuneros que viven aledaños a las zonas en donde pasará este gran proyecto que beneficiará a todo el país, es lo verdaderamente importante. Ahí se ve realmente lo que la gente opina, pero además quienes van a negociar y a platicar con la gente y a estudiar son profesionales y además hay que analizar bien el proyecto y recordarle a la gente que esto incluye también que se rescaten las selvas y no es cierto eso de que se talaron los 20,000 árboles, fueron reubicados estratégicamente y eso está a la luz de todas y todos. Déjame frenarte ahí porque te queda un minutito y vamos contigo, Nancy Santiago, para el tema Tren Maya.
puedes hablar también de energía y temas de ecología en general, proyecto. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, lo del Tren Maya nos falta empezar a ver lo de los derechos humanos de los indígenas, que hayan paros, ahí entramos completos porque no se puede construir en esas condiciones, no encima de cenotes también, que van a destrozar una región lacustre, y además el retorno de la inversión para el Tren Maya está calculado en 200 años. O sea, nada más, porque ese tren va a tener que estar subsidiado. Bueno, y ahora sí me paso a cosas más importantes. Decía la compañera y nos mostró una bola de fotos de priistas y todo. Pues yo no sé de qué está hablando. Si el PRI está en Morena, ya les dio una embajada, un consulado, viene otra embajada. Hay senadores y diputados, secretarios de Estado que estuvieron en el PRI. Yo no entiendo nada de verdad con esto que me dicen. Y luego, ¿cómo van a desmontar a la Sedena? ¿Cómo vamos a desmilitarizarnos si les damos contratos y contratos y contratos y los enriquecemos? Pero lo que sí estamos desmantelando es la democracia, y eso sí me preocupa mucho, porque fíjense nada más, aquí nuestro INE, que es de todos los mexicanos, sí, y es mi INE porque además yo he sido consejera electoral en 5 procesos en mi distrito, resulta que el INE se le otorgó en 2021 26,819,000, bueno, vamos a dejarlo en 26,000 millones, ¿sí? 26,000 millones habiendo una elección, etcétera, etcétera. Y ahora, esto estamos hablando del proyecto, ¿sí? Este es el proyecto, o sea, lo que quería el gobierno, que después reasigne, después hace una bola de cosas, pero en el proyecto INE, 26,000 millones. Y para el 2022, 24,000 millones. Sí, pero la Constitución dice que una elección, como la del proceso de revocación de mandato, se tenía que hacer igual que una presidencial. Entonces, no hay razón para que les hayan recortado esos 2,000 millones. ¿Pero esa se la cobras al presidente o al Congreso? No, a los dos, porque obviamente el Congreso, el presidente mandó el proyecto. Yo estoy hablando proyecto de egresos. Y luego viene, o sea, lo que él quería hacer, sí, porque ya después pasan otras cosas. Pero en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nunca le da la razón al presidente, fíjense nada más cómo se porta el presidente. En 2021 le dio 3,000 millones y ahora le dio 2,000, ¿no? O sea, como que vamos a desmantelar la democracia a través de debilitar los órganos, tanto el administrativo como el jurisdiccional, que se encargan de ella. Déjame sumarte una última porque tienes un poco más de tiempo para emparejarnos con esta ronda. Bueno, regreso contigo mejor. Isaac, porque puso un montón de temas sobre la mesa. Hemos visto... Sí. Solamente acotar ahí en ese aspecto para no perder tanto el hilo, que la democracia no es el dinero, la democracia la hace todo el pueblo de México, son distintos procesos, el INE no es el único espacio, qué bueno que hay espacios, pero no es el único y no se hace con dinero en esos términos, ¿no? Es decir, menos dinero, menos democracia, eso es una falsedad. Y volviendo al tema central que habías planteado, estimada Luisa, por primera vez hay una política ambiental sustentable que toma en cuenta la salud, la seguridad humana, los sistemas socioecológicos, la educación, el cambio climático y esta transición necesaria en el cambio climático. Y el Tren Maya responde a eso, a un megaproyecto, sí, es verdad, pero con unos objetivos muy distintos, porque todos los megaproyectos anteriores se hicieron con autoritarismo, con imposiciones, y en este aspecto creo que va avanzando bastante bien, comparado, por ejemplo, con lo que decía la compañera, con los 57 kilómetros que de Sinacantepec a Observatorio no han podido hacer los gobiernos del Estado de México, hasta ahora que el gobierno federal le está entrando y que se ha triplicado su costo. Así que hasta ahí lo dejaría. Ok, sí, ¿tienes algo más de ecología o vamos al tema de seguridad que no hemos tocado y creo que es también una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía? No, pues solamente recordar que el Tren Maya será un gran proyecto que estoy segura que millones de mexicanos lo van a agradecer muchísimo. Pero retomando también un poco, por favor, Luis, el tema que nos aboca hoy, que es revocación de mandato, este ejercicio histórico, sentar la base y que la ciudadanía sepa que es un derecho del pueblo y para el pueblo. También hay que recordarle a la oposición que nos está viendo que es muy triste, decepcionante que incluso se esté tratando de desmovilizar la participación ciudadana. Un minutito de despedida para hablar sobre la revocación específicamente. Nada más déjame enseñarte esto. Para que no te quedes sin tiempo. O sea, esto es una clara muestra de toda la campaña que está haciendo en contra de la oposición para que la gente no salga a votar, no pierdas tu tiempo. Por favor, dejen que la gente participe, que vaya a opinar. Es un derecho constitucional al que tenemos derecho. Guardamos esos 13 segunditos. Si te parece, Sofía, inauguramos el tema de seguridad. Decía la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que en los últimos 9 meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso. Es decir, el mes de enero ha sido el más bajo de incidencia en cuanto a homicidios dolosos en los últimos 5 años. Ella dice que eso significa que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando. ¿Es tu misma percepción? Pues mi percepción obviamente no es así, yo creo que la de nadie, ¿no? Bueno, además vienes de Jalisco, ¿no? Vengo de Jalisco, efectivamente. Sí. Sí, la percepción es totalmente va por otro camino.
Yo considero, y retomando el tema, ¿no?, de las y los desaparecidos, de las masacres, los fusilamientos en las plazas públicas, de verdad hemos llegado a un nivel en donde la percepción no puede ser más que un incremento de violencia. Y por ejemplo, en el caso de Jalisco, Michoacán, ¿qué referías? ¿Cuánto crees que es responsabilidad federal y estatal? Hasta municipal, porque claro, también juegan. Mira, yo creo que es una responsabilidad general, pero efectivamente quien encabeza esta administración es el presidente López Obrador, y tiene que ver hasta con temas de presupuesto, ¿no? ¿Qué tanto presupuesto se otorga a los estados y para seguridad? Y todavía en los municipios, ¿no? En Jalisco hay municipios que tienen 5 policías, ¿no? ¿Qué hacen 5 policías contra la fuerza del crimen organizado? Claro. Entonces, es una cadena totalmente desatendida y que no sabemos en este momento si su proceso de seguridad o su estrategia está funcionando, porque la evidencia o la percepción nos dice que no. Isaac, decía el presidente, digamos que abrazos no balazos significa en realidad restauración del tejido social, espacios de infraestructura pública, estos programas de los que ya hablamos, y algo interesante y distinto era atacar financieramente a los grupos del crimen. Pero la UIF ha bloqueado por lo menos 17,000 cuentas a 12 cárteles y ninguno ha dejado de existir ni de operar. ¿Qué podemos decir sobre esta estrategia? ¿Tu consideración está funcionando? Bueno, precisamente es un enfoque novedoso, la fiscalización económica y analizar el aspecto económico de esos grupos de delincuencia organizada, que no se había hecho, al contrario, anteriormente hasta se les extorsionaba, según hay la información. Y por supuesto que son procesos muy lentos, como lo mencionaban hace ratito, hay incompetencias ahí estatales, municipales y federales, y creo que la Guardia Nacional está haciendo una gran labor. Por primera vez tenemos un cuerpo homogéneo, organizado, capacitado, que está muy joven todavía como para hacer una evaluación, y se ha gastado muchísimo dinero en el pasado en la Guardia, y creo que efectivamente, yo coincido, es la gran preocupación. Si bien es cierto hay una incidencia general a la baja, también es cierto que hay entidades, no lo podemos ocultar, que han incrementado los riesgos de seguridad, y nos duele a todos como sociedad, pero la evaluación tiene que ser puntual. ¿Dónde están los poderes ejecutivos de los gobiernos y dónde están las presidencias municipales? ¿Por qué no les revocamos a ellos también el mandato si se pudiera, por estos magros resultados en seguridad? Entonces, tiene que ser una estrategia integral, que por primera vez la hay, que está acompañada de otras estrategias, no de atacar la raíz de esos delitos. Te freno ahí, muchas gracias. Sí, justo para que no te quedes sin segunditos. Le voy a subir un grado de dificultad, Nancy, a tu análisis. Además de todo esto, un reportaje del periodista Gaspar Vela dice que el cártel Jalisco Nueva Generación fue uno de los grupos de delincuencia organizada menos perseguidos en el gobierno anterior. Es decir, pues se le confiscaron menos cosas, hubo menos operativos, se le permitió crecer. Y el sexenio anterior, pues sabemos que el secretario de Seguridad Pública está preso precisamente por una acusación de haber favorecido, pero a otro cártel, el de Sinaloa. Esta mala tendencia histórica en nuestro país de favorecer, por lo menos en operativos, no sabemos si de otra forma, a ciertos cárteles, ¿tiene algo que ver con los resultados actuales? ¿Cómo ves el cambio o la diferenciación de política? No, el único cambio es que ahora es otro cártel, el compadre. ¿Cuál dirías que es? Pues, ¿y con base en qué? Soltó al hijo de uno. Lo liberaron y todavía no sabemos qué onda. Para no tener más muertes, fue el argumento. Pues la verdad es que debes de preparar bien tus operativos. La verdad es que los Estados Unidos, nuestros socios comerciales con los que compartimos 2 millones de kilómetros, de frontera, sí, ya, perdón, los ceros. Esos socios comerciales nos exigieron hace un mes que capturáramos a 7 capos, y yo todavía no veo nada. Con eso termino lo mío. Déjame, porque tú tienes todavía un poco más de tiempo junto con Sofía, hablar sobre otro tema que creo que es una herida, por lo menos de social o de derechos humanos, que es la migración. Y ahora que mencionabas a Estados Unidos, siempre hemos tenido una relación complicada con Estados Unidos en cuanto a temas de migración, pero ahora particularmente me llama la atención que mientras Francisco Garduño, el comisionado del Instituto de Migración, dice que todas las personas de Ucrania son bienvenidas y se va a hacer un esfuerzo por otorgarles garantías de seguridad porque vienen huyendo de una atrocidad que es la guerra, hay operativos de la Guardia Nacional en el sureste impidiéndoles el paso a estas personas que vienen muertas de hambre y de miedo también, ¿no? ¿Qué dirías tú de esta relación con Estados Unidos y las órdenes y manejos de migración? Es que es un desorden, o sea, no me extraña que a unos sí, a otros no, unos que ya hasta tienen credencial de elector. O sea, no me extraña, es un desorden.
O sea, no puedo decir más que es un desorden que debe de parar. Esa política migratoria debe de ser, sí, coordinada con Estados Unidos. Son nuestros socios comerciales. Su seguridad empieza en nuestra frontera sur. Sobre ese tema, volviendo al tema de derechos humanos y de abrazos, no balazos, creo que también muchos esperábamos una política más pacifista y que realmente hiciera sentido y congruencia y se diera un mejor trato a los migrantes. Y obviamente se implica muchísimo el tema comercial y el tema de relaciones exteriores, pero sí llama mucho la atención que del gobierno de este presidente se esperaba pues mucho más amor y paz de pronto en ese tema. Y a mí sí me hace ruido. Es de las cosas que me parecen temas muy puntuales, en donde la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, su presupuesto es prácticamente cero. Te dejo ahí para acabarnos los últimos segunditos que tenemos. Les recuerdo que todavía vamos a tener después un minuto más de despedida, entonces digamos que su llamado final puede esperar, pero les quedó pendiente si quieren migración o, pensaría yo, decretos y reformas. También es algo que le podemos achacar directamente al presidente. Bien, mal, ¿con qué cierran estos últimos minutitos? Isaac, si quieres vamos contigo. Bueno, en cuanto a la migración, el enfoque ha sido derechos humanos, un fenómeno disruptivo muy complejo, se está haciendo todo lo posible, y en cuanto a los decretos, pues que hay que apoyar la reforma energética y sobre todo la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que ya viene. Muchas gracias. Gracias, Isaac de Paz. Si les parece, para ir uno y uno, vamos contigo, Nancy de Santiago, para cerrar. Pues sí, este gobierno ha sido el de, no el de primero los pobres, sino de primero más pobres. Está debilitando y desmantelando nuestra democracia. Protestó de ver desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le confiere el pueblo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Te voy a dejar ahí, pero tienes un minutito para terminar de cerrar. Lizeth, por favor. Bueno, hay que recordarle a la gente que hoy la Guardia Nacional está siendo dignificada, incluso hacen labor social en muchas partes del mundo y con mucho menos presupuesto que por años habíamos visto. Hoy es una labor digna de celebrar también y que nos protegen realmente y están cerca de nosotros. También hay que celebrar, pues sí, la reforma energética que vendrá, en la cual todos estaremos muy enfocados. Gracias. Y últimos 11 segundos, Sofía, por favor. Bueno, yo retomaría dos cosas. En cuanto al tema democracia, pues volver al punto de que no se puede hacer uso de las instituciones a conveniencia y ese es mi llamado en este tiempo. Muchas gracias. Y ahora sí, es el momento del mensaje final. El orden va a cambiar. Tenemos un minuto, empezando contigo, Nancy de Santiago, por favor, sin interrupciones, ahora sí. Muy bien. El artículo 87 de la Constitución es la protesta del presidente y dice que debe desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le confiere el pueblo, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Amigos, no se dejen polarizar. No hay conservadores, no hay fifís, no hay chairos, no hay nada. Somos mexicanos y mexicanas y merecemos el beneficio. Este gobierno no nos está llevando a la prosperidad. Este 10 de abril tienes que salir a votar para revocar. No tengas miedo, es un ejercicio perfectamente bien regulado. Yo represento a la ciudadanía que sin dinero público, con sus propios recursos, con a deshoras y dejando todo, familia, trabajo a veces, estuvimos recopilando firmas. Somos los que le damos legalidad a este proceso. No te quedes en tu casa, es una falacia, es una campaña orquestada para confundir a los que no aprobamos este gobierno y para que nos quedemos nosotros en casa y los demás sí vayan a votar. Este 10 de abril, sal a votar para revocar. Muchas gracias, Nancy de Santiago. Isaac de Paz, un minuto sin interrupciones. Los avances del Poder Ejecutivo son notorios, son palpables desde la Constitución. Ha cambiado la política pública con un enfoque social, con un enfoque humano. Desde luego hay muchísimos retos en la implementación. Se han fijado apenas las primeras bases, por eso es importante establecer la continuidad, sobre todo en estos aspectos que mencioné, en seguir apoyando a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, reorganizar el sistema científico de humanidades, de tecnología y en fortalecer la capacidad recaudatoria, porque eso hace que la economía del pueblo de México mejore. Por mi parte es cuanto. Salgan a expresar su voluntad popular, voten desde luego, desde mi perspectiva, a favor de la continuidad del presidente de la Justicia Social. Muchísimas gracias y muchas gracias al INE y a las compañeras. Gracias a ti, Isaac. Muchas gracias. Sofía Orozco, vamos contigo. Un minuto de mensaje final sin interrupciones. Gracias. La revocación de mandato debería ser un auténtico ejercicio del pueblo y para el pueblo, y no una campaña ni un acto de promoción o alineación de fuerzas.
Me parece incluso lamentable que funcionarios públicos o personas que desempeñan puestos de elección popular hayan abandonado sus labores para dedicarse a promover un voto que debería ser espontáneo, resultado de una conformidad o de una inconformidad con el desempeño de nuestro presidente. Es precisamente por ello que en esta ocasión revocar es apenas un sencillo acto de incidencia en la vida democrática de nuestro país, puesto que al ejercer este derecho damos sentido a nuestras instituciones. Somos libres de elegir, pero considero importante no dejar que esto se convierta en un ejercicio inútil o en un espectáculo con miras a las próximas elecciones. Siempre hay otras voces que también deben ser tomadas en cuenta, aunque sea para que quede registro de ellas. Muchas gracias y gracias también al INE por permitir este foro con distintos puntos de vista. Gracias, Sofía Orozco. Cerramos contigo. Lizeth Vázquez, por favor, 1 minuto sin interrupciones. Compañeros, esto no se trata de una persona que hoy decidió someterse por primera vez a este ejercicio y pudo no haberlo hecho, tampoco de ningún partido ni ideología. Que no se demerite el esfuerzo de los más de 11.1 millones de mexicanos que reunimos firmas para que este esfuerzo fuera posible. Esto se trata de consolidar la consulta popular de revocación de mandato como una herramienta que llegó para quedarse. Se trata del cambio que tanto habíamos esperado, de las jefas de familia reconocidas y apoyadas, de las personas con discapacidad recibiendo un trato digno y además siendo incluidas incluso en los cargos de elección popular, los adultos mayores viviendo una etapa digna, de los estudiantes accediendo a una beca universal y que no discrimina, de los campesinos, agricultores, apicultores, ganaderos que hoy tienen apoyos reales y funcionales, de los programas sociales que ya no se desvían y que sí llegan y regresan al pueblo. Hablamos de participar en el primer ejercicio histórico de este país, pero también de lograr que este cambio profundo dé los frutos que se plantearon para 6 años. Puntualita, muchísimas gracias también, Lizeth Vázquez. Con esta última intervención hemos llegado al final de este tercer foro de debate sobre la revocación de mandato. No cabe duda de que los argumentos expuestos por cada participante a lo largo no solo de hoy, sino de 3 encuentros, dan elementos a la ciudadanía para orientar el sentido de su voto. El Instituto Nacional Electoral le agradece a las y los participantes su desempeño y colaboración, así como a quienes nos han seguido a través de la televisión, la radio o los medios digitales. El INE les invita a que el próximo 10 de abril participen en este primer ejercicio histórico de revocación de mandato. Yo soy Luisa Cantú, muchas gracias. Gracias también a toda la producción. Bueno, pues a pesar del INE se va a hacer esta revocación de mandato donde pues hicieron todo lo posible, pero absolutamente todo lo posible, tanto Lorenzo como Ciro y el PRIAN, Claudio X González, todo hicieron todo lo posible para que no pasara revocación de mandato, y a pesar de el INE y a pesar del PRIAN y a pesar de Claudio X González, se va a hacer básicamente y prácticamente la revocación de mandato. El INE no hizo absolutamente nada, no puso publicidad en ningún lado, no hizo absolutamente ningún esfuerzo por darle publicidad a la revocación de mandato. Al contrario, bajaba todos los anuncios de todos lados, hacía todo lo posible para sabotear esta revocación de mandato, y al parecer no lo logró. Se va a hacer, y lo único que queda para este 10 de abril, que no te dé flojera, ya hay una semana o 10 días antes de la revocación empezaron a poner como hojas el INE o como tipo cuadernillos en donde puedes ir a votar. Se supone que en cada colonia pusieron así cuadernillos donde te dice que en dónde puedes ir a votar. Sí vi, la verdad sí vi que en unos decían aquí no puedes votar, elige esta será el domicilio de tu casilla, y sí era básicamente irte a los más lados a caminar, pero a pesar de eso hay que ir a votar. Hay que darle el respaldo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que sembrar una semilla para cuando el futuro, por ejemplo, en el 2024, el presidente que sea de Morena, sea, esperemos que no, del PRIAN, del PRI o del PAN o del PRD o del Movimiento Ciudadano, que llegara a ganar, que esperemos que no, del 24, del 30, nosotros ya con esta semilla que se sembró tenemos básicamente para ir a votar por la revocación de mandato. Nada más que aquí sería, para que no pase esto,
que la revocación fuera cada 3 años junto con las elecciones intermedias para que fuera todo mejor y más organizado y menos dinero invertido, porque hace las elecciones, poner la revocación en las elecciones intermedias es nada más hacer una boleta más y es todo. Y esto ya no hay con que es que no hay dinero, es que no hay esto y es que no hay lo otro. Que se haga cada 3 años y ya, en automático. Que viene la revocación, pum, 3 años y listo. Así que pues bueno amigos, gracias por el video, los invito a ver el siguiente video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, bye, suscríbanse.